Bien, ya, súper. Bueno chicos, bienvenidos, gracias por la asistencia. Vamos a dar inicio a esta capacitación de administración de medicamentos por sonda, que va a ser la químico farmacéutico que trabaja en nuestro servicio team, que es Tamara Fuenzalida, que ya abrió su presentación. La idea es que sea lo más didáctica posible, que acumulen todas sus dudas para que le puedan sacar el jugo, y esto va en la línea de las capacitaciones que estamos haciendo como servicio para poder alinear los conocimientos y las prácticas que estamos teniendo en la unidad. Eso. Muchas gracias por la participación, Tami. Te lo agradecemos mucho como servicio. Es súper importante para nosotros que el equipo pueda tener a mano todas las herramientas respecto a conocimientos que necesite. Así que te damos la bienvenida. Dale nomás. Ok. Ya, bueno, mira, probablemente quienes ya me conocen hace algún tiempo, llevan ya trabajando algún tiempo en el servicio, muchas de las cosas que les voy a nombrar ahora, incluso son las mismas diapositivas, ya, o sea, más de alguno le va a parecer algo familiar, ya, pero la idea, como bien dice Pietro, es que la capacitación sea constante, porque yo entiendo que muchas veces lo que nosotros, o lo que yo particularmente les puedo ir compartiendo durante mi estadía en el servicio o en las capacitaciones que ya se han hecho, puedan irse olvidando dentro del tiempo, y que también son conocimientos que son más bien base y que no lo dicen todo, ¿ya? O sea, todo lo que ustedes van a ver acá, yo sé que me pueden objetar muchas cosas, y eso es porque trabajamos con pacientes y los pacientes son dinámicos y obviamente no siempre vamos a estar en la situación ideal con el paciente, ¿ya? Es un poco incómodo trabajar de esta manera porque estoy acostumbrada a hacer esta presentación interactuando con la gente y que es un poco más difícil. Así que, bueno, si alguien tiene una duda que no puede esperar, hable nomás, me interrumpe, y si puede esperar, lo vemos hacia el final y buscamos la diapositiva que ustedes quieran preguntar algo o hacer algún comentario al respecto. Ya, entonces Pietro me pidió que partiéramos un poco diciendo el porqué de estas capacitaciones, el porqué es importante que sepamos el uso adecuado de los medicamentos, y es principalmente por la seguridad del paciente, ¿ya? La seguridad a lo largo del tiempo está sujeta a cambios importantes, ya lo que en un principio nos podía parecer que era absolutamente seguro, ahora con el tiempo nos hemos dado cuenta que en verdad no lo es tanto, ¿ya? Y obviamente con el pasar de los tiempos, el concepto que tiene el hombre de seguridad va cambiando, ¿ya? Eso simplemente porque nosotros percibimos el riesgo de manera distinta, ¿ya? Cada quien tiene una percepción del riesgo absolutamente distinta, y si no, miren la pandemia en la que estamos, miren que hay gente que no le importa no salir con mascarilla, no le importa salir con cubreboca, ¿verdad? Pero a muchos sí nos importa, y eso principalmente porque nuestra percepción del riesgo es absolutamente individual, ¿ya? Y en ese sentido, y siendo un poco más específicos ya lo que me compete a mí en particular, ¿ya? Vamos a hablar un segundito de lo que son los errores de medicación. Los errores de medicación se involucran dentro de un concepto que es un poco más amplio, que es el de evento adverso a medicamento, ¿ya? Pero el error de medicación es lo que nos importa en este momento principalmente porque es el que podemos evitar, ¿ya? Y es el que finalmente va a dar pie a la discusión central, que es la administración de medicamentos por sonda, ¿ya? Solo para enmarcarlos un poco dentro de este concepto, el error de medicación es todo evento prevenible que pueda causar o dar lugar a un uso incorrecto de la medicación, y principalmente tiene un potencial dañino para el paciente, ¿ya? Son por lo tanto un tipo de incidente que puede o no causar daño, pero lo importante es que puede hacerlo, ¿ya? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos más adelante en los cuales sí, efectivamente los pacientes han sufrido consecuencias de estos eventos adversos a medicamentos, ¿ya? Y no menor es que en el año 2016 los errores de medicación, o sea, errores de medicación, vamos a ver un poquito más qué es todo lo que involucra, pero los errores de medicación eran la tercera causa de muerte en Estados Unidos, ¿ya?
Y eso, bueno, decimos en Estados Unidos, pero en verdad se extrapola igual a la mayor cantidad de los países del planeta, ¿ya? Pero ha sido importante, o sea, detrás de las enfermedades cardiovasculares, detrás de el cáncer, los errores de medicación se sitúan como una de las causas más importantes de muerte a nivel global, ¿ya? Y más particularmente a nuestro caso, me involucro porque los errores de administración pueden partir incluso desde la farmacia, ¿ya? Pueden producir a estos distintos niveles, ¿ya? Tanto en una interpretación de la prescripción, en la preparación del medicamento y en la administración del medicamento. La preparación y la administración del medicamento, ambas contienen a lo que es la administración de medicamentos por sonda, ¿ya? Ya que la preparación del medicamento propiamente tal puede ser la errónea, pero también puede serlo al momento de administrar el medicamento. Bueno, y aquí tenemos el trabajo de una colega, como para que entiendan más o menos lo global de lo que estamos hablando. Esta es una colega de la Universidad de Chile que realizó su trabajo de tesis efectivamente en errores de medicación, y podemos ver ahí que dentro de los errores más frecuentes, los errores, la mayor cantidad de errores se dan dentro de la administración. Y no malentiendan que estos errores se pueden dar más en la administración porque la enfermera o el técnico hace mal su trabajo, sino que la mayor cantidad de pasos que hay dentro de todo el ciclo del medicamento se introducen dentro de todo el global de la administración, ¿ya? No es porque, que ustedes hacen peor su pega, entonces ustedes cometen más errores, no. Hay una mayor cantidad de pasos que involucran el proceso, por lo tanto la probabilidad de que ocurra un error es mucho mayor, ¿ya? Y tanto en la preparación como en la administración de ello, ¿ya? Ya un poco yendo a lo que nos convoca hoy día y introduciendo un poco los conceptos de farmacología, que en verdad es lo que me atañe a mí. Tenemos que saber que cuando nosotros administramos un fármaco, existen dos procesos globales, o sea, hay más procesos, pero los dos grandes procesos son la farmacodinámica y la farmacocinética, ¿ya? Dicho de manera simple, la farmacodinámica es lo que el medicamento le hace al organismo, ¿ya? O sea, el por qué yo doy el medicamento, qué va a producir el medicamento en el organismo. Y la farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento. Y esto es lo que me importa para toda la parte de administración de medicamentos por sonda. O sea, ¿qué va a ocurrir con el medicamento cuando yo lo administro? ¿Ya? O sea, por este lado nos vamos a ir, ¿ya? Y la farmacocinética se define como el estudio del comportamiento o evolución temporal desde el punto de vista cuantitativo de los fármacos en el organismo desde que son liberados hasta que se eliminan, ¿ya? Eso quiere decir que va a involucrar todos esos procesos que ustedes han escuchado de tiempo de vida media del medicamento, biodisponibilidad del medicamento, el volumen de distribución, en qué órganos se absorbe más, etc. ¿Ya? Todo eso es lo que involucra la farmacocinética, o sea, los efectos del organismo sobre el fármaco, ¿ya? Y sus componentes básicos se agrupan bajo el acrónimo que ven ahí abajo, que es LADME, ¿ya? Que básicamente es esto: liberación, absorción, distribución y metabolismo y eliminación del medicamento. O sea, todos esos son los procesos que involucran la farmacocinética, ¿ya? Como ven ahí, en el proceso de liberación, los fármacos pueden obviamente administrarse por distintas vías, ya sea vía oral, intravenosa, inhalados, intramuscular, transdérmica, etc. ¿Ya? Y básicamente son las barreras de la piel, de la mucosa epitelial, del endotelio, las que van a ser como de barrera fisiológica para que el medicamento pase desde la zona en la que yo lo administro al torrente sanguíneo, y desde el torrente sanguíneo se distribuye hacia todos los órganos, ¿verdad? Entonces, principalmente estas son las barreras que tiene que atravesar. Ahora, y en este momento, lo
que más nos importa para el tema que estamos viendo en este momento son los procesos de liberación y de absorción del medicamento, ¿ya? Porque al administrar yo un medicamento por sonda son básicamente los dos, los dos procesos que en el fondo que estoy alterando desde la forma farmacéutica original del medicamento, ¿ya? ¿Y qué es la liberación? La liberación del medicamento es básicamente el proceso mediante el cual el fármaco se libera de su forma farmacéutica original, ya se disgrega y se diluye, para luego la posibilidad de ser absorbido, ¿ya? Y la absorción supone el paso de moléculas del fármaco desde la administración a la circulación sistémica. Es importante y súper importante mencionar que cuando un medicamento se administra por vía oral, ya se va produciendo un proceso de absorción a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, porque dentro de todo el tracto tenemos mucosa, ¿ya? Pero el mayor tiempo y el beneficio del cual el medicamento pasa es el intestino delgado. Por lo tanto, es en ese lugar donde se produce la mayor absorción de medicamento, ¿ya? Por eso es importante dónde está posicionada la sonda, y por eso es importante también la forma farmacéutica que tiene el medicamento que estamos administrando, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante la vía oral? Simplemente porque es la vía menos invasiva para el paciente, ¿ya? Es la vía más cómoda, es la vía más segura y es la vía más económica. Y es el procedimiento mediante el cual yo administro un medicamento por vía oral y se va absorbiendo a través de la mucosa del tracto gastrointestinal. Perdón. Entonces ahora vamos entrando un poquito más en el tema, y ahora lo que me importa es que ustedes entiendan qué es una forma farmacéutica, ¿ya? Y la forma farmacéutica no es más que el producto resultante del proceso tecnológico, ya que se le confiere un medicamento para darle una forma física que tenga las características adecuadas para que haya una correcta dosificación, para que exista el efecto que queremos que exista, y para que obviamente el medicamento sea estable durante el tiempo, ¿ya? El primer dibujo que ven ahí obviamente es la molécula, el segundo monito en la cápsula de Petri ahí es obviamente los excipientes, y eso finalmente me da como resultado el medicamento, o sea, principio activo más excipiente, me da la forma farmacéutica que yo quiero obtener, ¿ya? ¿Y por qué es importante la forma farmacéutica? Por aquellos puntos que ustedes ven ahí, ¿ya? El proteger el medicamento del medio ambiente, ¿ya? Mejorar las características organolépticas de un principio activo, o sea, todos nos hemos disuelto un paracetamol en la plano y no es agradable, ¿ya? Para eso también es la forma farmacéutica. Dirigir el principio activo a donde queremos que ejerza su efecto. Por ejemplo, si yo necesito que un medicamento sea absorbido en el intestino delgado, pero el principio activo es lábila pH ácido, obviamente si yo no le confiero la tecnología adecuada para que pase la barrera del estómago, la cantidad de principio activo que llegue para ser absorbido en el intestino va a ser muy baja, ¿ya? A eso se refiere con que puedo dirigir el principio activo al lugar donde queremos que ejerza su efecto. Lo mismo, por ejemplo, con los inhaladores. ¿Por qué existen los inhaladores? Porque necesitamos su acción más bien local a nivel de los pulmones. Entonces, si yo administro algo por boca, puede que me haga efecto, sí, pero no va a tener el efecto local que tiene un inhalador, ¿ya? Posibilita la administración del principio activo por una determinada vía, ¿ya? La diferencia entre una acitromicina endovenosa y una acitromicina oral es simplemente la forma farmacéutica. Tienen el mismo principio activo en el mismo miligramaje, ¿ya? Pero una obviamente es más invasiva que la otra, la tecnología envuelta en una es más cara que en la otra, y obviamente un medicamento endovenoso llega de manera mucho más rápida al sitio y al lugar donde queremos que haga efecto, ¿ya? A eso se refiere con posibilitar la administración de un principio activo por una vía determinada. Permitir que el principio activo se pueda dar en dosis muy, muy pequeñas. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, todos los medicamentos que tenemos en microgramos, por ejemplo, levotiroxina 25 microgramos. Si yo no tuviera la forma farmacéutica o no hiciera el comprimido para que tuviera una forma farmacéutica que pueda ser administrable,
25 microgramos serían imposibles de administrar, ¿ya? Entonces, no solo le da forma, sino que me permite administrarlo, ¿ya? Me permite que sea una pastilla que yo pueda tomar y administrar al paciente. Y controlar la absorción del principio activo, en este caso son productos que tienen una mayor tecnología, que son aquellos que son de liberación prolongada, ¿ya? No sé si van teniendo alguna duda hasta aquí, ¿no? Seguimos entonces. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos cuando queremos administrar un medicamento por vía oral? Aquí tiene una diapositiva donde ven casi todas, puede que se me haya arrancado alguna, pero están casi todas las presentaciones orales que podemos encontrar en el mercado. Tenemos los comprimidos, ¿ya? Tenemos los comprimidos recubiertos, tenemos grajeas, tenemos comprimidos de liberación prolongada, comprimidos efervescentes, cápsulas con microgránulos, cápsulas duras, cápsulas blandas, comprimidos sublinguales, jarabes, suspensiones orales, o sea, en gotas y en jarabe, y además tenemos medicamentos que son citotóxicos, ¿ya? Obviamente, la tecnología involucrada en cada uno de ellos tiene como objetivo, el poder llegar de la mejor manera a el target, ¿ya? O sea, que el medicamento ejerza la analgesia que tiene que ejercer, que el medicamento se libere de manera controlada, que pueda tener una dosificación durante todo el día, o pueda incluso consumir menos dosis durante el día para optimizar en el fondo el efecto terapéutico del medicamento, ¿ya? Entonces, obviamente, para nosotros, el mundo ideal es que el paciente tenga la vía oral disponible y que idealmente pueda consumir los medicamentos por la vía oral, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ya vimos, es más segura y es más barata, mucho más barata, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Tenemos pacientes intubados, ¿verdad? Tenemos pacientes con accidentes cerebrovasculares, tenemos pacientes con trastorno de la deglución, y también tenemos pacientes simplemente que alguno de ustedes aquí me diga que a ninguno paciente le ha escupido el medicamento de vuelta. No, yo creo que además de algunos ha pasado en alguna oportunidad, ¿ya? Entonces, por todo lo que les he dicho, ya supongo que la mayoría ya sabe que no es lo mismo que yo tenga una sonda nasogástrica, ¿ya? Que está posicionada en el estómago, que tenga una bucogástrica, que no la vemos a menudo, pero también puede estar, una sonda duodenal, una gastrostomía, una yeyunostomía, ¿ya? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque los pH a los cuales llega el medicamento no son los mismos, ¿ya? O sea, estamos hablando de si la sonda está nasogástrica es un pH alrededor de 2 o menor. Y si la sonda es duodenal o una yeyunostomía, vamos a tener un pH sobre 6, y mientras más avanzado el intestino delgado, el pH va a seguir aumentando, ¿ya? Entonces, obviamente, no es lo mismo administrar un medicamento por vía oral, libre, que es el medicamento que se hizo para esa vía, que un medicamento por sonda, sea cual sea. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando, y no me digan que no, qué ocurre cuando ustedes ven que el medicamento es administrado por sonda y les toca administrar el medicamento? Simplemente lo que hacen es molerlo, mezclarlo con agüita, que espero que sea destilada, ¿ya? Y no agua de leche, y lo pasamos al paciente, simplemente, ¿ya? Pero atención, modificar la forma farmacéutica original puede tener dos efectos principales, ¿ya? Y los dos son quizás no igual de dañinos, pero los dos son dañinos para el paciente. Uno es que el medicamento puede no hacer el efecto terapéutico que nosotros necesitábamos, y el que sería aún peor
favorecer el potencial tóxico del medicamento, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es dar algunas consideraciones generales de qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un medicamento que se administra por sonda, ¿ya? Primero que todo tenemos que saber que hay medicamentos que no pueden ser triturados, ¿ya? Que por su forma farmacéutica no deben ser triturados. Como segundo, vamos a privilegiar siempre el uso de formulaciones líquidas, ¿ya? Como tercero, tenemos que tener presente que pueden existir interacciones y principalmente de tres tipos, ¿ya? La fármaco-fármaco, farmaconutrición y fármaco-sonda, ¿ya? Y por último, considerar en qué lugar del tracto gastrointestinal está posicionada la sonda. Entonces, como les dije, hay medicamentos que no pueden ser triturados, ¿ya? Y son todos aquellos que presentan recubrimiento entérico o gastroresistente, ¿ya? A su derecha ven algunas de las formulaciones que tenemos nosotros en el hospital, y yo espero que cada vez que ustedes tienen que administrar un medicamento por sonda, lean la presentación en la cual está el medicamento que les llega desde farmacia, ¿ya? Porque no podemos triturar comprimidos con recubrimiento entérico o gastroresistente, ¿ya? Principalmente por dos cosas. Uno, podemos alterar la eficacia del medicamento. Cuando tenemos recubrimiento entérico, el objetivo de ese recubrimiento es que atraviese el estómago, ¿ya? Que pase por el estómago sin ser dañado. ¿Por qué? Porque probablemente el principio activo en el cual está involucrada la forma farmacéutica se degenere con la mucosa gástrica, ¿ya? O también puede ser que por ser quizás muy alcalino pueda ser dañino para la mucosa gástrica, ¿ya? Medicamentos irritantes, ¿ya? Los medicamentos que tampoco pueden ser molidos son los de liberación retardada, ¿ya? Y eso principalmente es porque la tecnología involucrada en un medicamento de liberación retardada es principalmente para que el medicamento vaya haciendo efecto a lo largo del día o del intervalo terapéutico cada cuánto está indicado. Ya, por ejemplo, un tramadol se los dejan cada 12 horas y eso está, la preparación está formulada para que se vaya liberando a lo largo de ese tiempo. ¿Ya? Entonces, si nosotros rompemos la forma farmacéutica de ese medicamento, lo que estamos haciendo básicamente es liberar todo el principio activo de una sola vez. Puede ser que esa dosis no sea tóxica para el paciente, pero ¿qué va a ocurrir? No le va a hacer efecto las 12 horas que está presupuestado que haga efecto, ¿ya? O sí, con otros medicamentos puede ser que la dosis liberada de una sola vez sea tóxica para el paciente, ¿ya? Los comprimidos recubiertos o grajeas, principalmente cuando un medicamento viene en grajeas, es porque están protegiendo al operador, ¿ya? O porque necesitamos que tenga estabilidad físico-química, ¿ya? Entonces, piense usted que al romper una grajea, como es el caso, por ejemplo, del cloruro de potasio que teníamos anteriormente, que venía en grajea, eso es básicamente para proteger al operador, son medicamentos irritantes, ¿ya? Que al manipulador en mucosas y en piel puede sufrir daño. Los comprimidos sublinguales, ¿ya? Su administración por la vía del tracto gastrointestinal disminuye drásticamente su eficacia, ¿ya? Si tienen un paciente que tiene un medicamento por sonda, pero tiene disponible la vía sublingual, prefieran el medicamento, o sea, si el medicamento es sublingual, prefieran siempre esa vía, si es que es posible, ¿ya? Los comprimidos efervescentes no pueden triturarse. Las cápsulas con gránulos tampoco, porque pierden la eficacia, ¿ya? Y además tienden a obstruir las sondas. Y las cápsulas gelatinosas que contienen líquido tampoco debe como romperse la cápsula, ¿ya? ¿Dudas con esto? ¿No? Y aquí hay un caso que ocurrió,
¿ya? Y que esperamos que nunca ocurra en el servicio, lo mostramos porque es real, ¿ya? Y es un caso de una joven admitida por neumonía, que fue estabilizada y que evolucionaba favorablemente, pero no tenía vía oral disponible y los medicamentos se le dieron por sonda nasogástrica, ¿ya? Los medicamentos principalmente eran hidralazina y nifedipino retar. La mujer pitó de nada, hizo un paro cardíaco y hubo que hacer resucitación, ¿ya? Al día siguiente le volvió a pasar lo mismo a la paciente y murió, ¿ya? Y esto básicamente es porque molimos el nifedipino, ¿ya? Jamás muelan un nifedipino o algún medicamento retar que tenga acción, su efecto terapéutico sea cardiovascular, ¿ya? Es peligroso. Puede que con otros medicamentos no nos pase este nivel de error y que pase casi como anecdótico, pero con los medicamentos, sobre todo que son cardiovasculares, mucho ojo con qué es lo que muelen, qué es lo que administran por sonda y de qué manera lo hacen. ¿Ya? Segundo, consideraciones generales. Privilegiar el uso de formulaciones líquidas. Siempre que tengamos la oportunidad de administrar un medicamento en su forma líquida, vamos a privilegiar esta por sobre moler o triturar o disleir o lo que sea, cualquier comprimido o cápsula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando un medicamento viene en dilución, nos saltamos el primer paso, ¿ya? Que es el de liberación. Los pasos que veíamos anteriormente de liberación y luego absorción, ¿ya? En un medicamento líquido, el principio activo viene liberado, ¿ya? Solo le falta ser diluido dentro del tracto, ¿ya? Pero que sea líquido no es que esté exento de otras cosas que puedan ocurrir con él, ¿ya? Y estas son principalmente la obstrucción de la sonda, que da cuando los líquidos tienen una alta viscosidad, y las alteraciones gastrointestinales que puedan ocurrir, principalmente por el contenido de sorbitol y por la osmolaridad de los medicamentos, ¿ya? Díganme cuántos de ustedes no han tenido diarrea con un paciente que está con gluconato de potasio, ¿ya? Y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta que la diarrea puede estar producida por el gluconato de potasio, y lo que hacemos es informarle al médico que el paciente está con diarrea persistente, y el médico lo que hace es terminar pidiendo una toxina de Clostridium para ver por qué el paciente está con diarrea. Ya ahí cuando puede haber sido simplemente que no le estamos pasando el cloruro de potasio, o sea, el gluconato de potasio, perdón, diluido. ¿Ya? Entonces siempre, aunque el medicamento sea líquido, diluya con 15 a 30 ml de agua. ¿Ya? Y si la osmolaridad es sobre 400, eso lo dice por lo general la presentación del medicamento, puede incluso ser necesario que diluyamos con más si es que el paciente está presentando alteraciones gastrointestinales, ¿ya? Pero nunca pasen un medicamento líquido sin diluir. En cuanto a las interacciones que ya les dije que podían presentarse, la primera es fármaco-fármaco, ¿ya? Y la eficacia y toxicidad es difícil de establecer porque obviamente la cantidad de principios activos disponibles es inmensa. Entonces, casi que tenemos que ir viendo caso a caso qué es lo que puede ir ocurriendo. Pero lo que sí, tienen que saber que siempre los medicamentos deben ser administrados por separado y siempre debo ir lavando la sonda con 5 a 10 ml de agua entre uno y otro. En caso de que el medicamento que estemos administrando sean soluciones, ya, lo primero que tenemos que hacer es administrar aquellos de menor viscosidad y así al final los de mayor viscosidad, pero siempre por separado. Cuando la interacción es fármaco-sonda, lo que vamos a ver por lo general es una pérdida de la eficacia del medicamento, ¿ya?
principalmente porque algunos principios activos se absorben a la sonda, ¿ya? Disminuyendo su concentración. Y ojo aquí con la fenitoína, que es la principal que tiene estos problemas, ¿ya? O sea, si tienen fenitoína y tienen sonda, siempre va a ser un problema. Por lo tanto, siempre debemos diluir con 20 a 60 ml de agua y monitorizar los niveles plasmáticos. Pedirle al médico que le ponga ojo, porque siempre vamos a tener problemas con medicamentos que tienen interacción con la sonda. ¿Ya? Y por último, fármaco-nutrición enteral también es un poco difícil de establecer por la cantidad de fármacos que hay involucrados, claro, en los procesos, ¿cierto? Y las interacciones pueden ser del tipo físico-química, ¿ya? Que lo que va a producir es que haya una precipitación del principio activo y por lo tanto obstrucción de la sonda, ¿ya? Y cuando también tenemos dietas altas en fibra, también se puede absorber el principio activo, impidiendo que se absorba en el tracto gastrointestinal. Y también puede haber quelación cuando hay sales presentes en la nutrición, ¿ya? Entonces aquí, ojo, porque son dos las maneras que tenemos de enfrentar esto, dependiendo de qué tipo de nutrición es la que estamos dando, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo la primera vez que hice esta charla y dije que había que frenar la alimentación 1 hora antes o 2 horas después, o sea, dar los medicamentos cuando eh, tengo la nutrición corta, me dijeron, pero es imposible, ¿cómo hoy al final voy a tener la nutrición para 3 horas y todo eso? Bueno, esto es para nutriciones que son intermitentes, ¿ya? Cuando tengo una nutrición intermitente, que es el caso, por ejemplo, de cuando un paciente está recuperando la vía oral y le dejan, no sé, le dejan la nutrición solo en la noche o en la mañana y van haciendo mix con la terapia, con la rehabilitación oral, ahí por lo general es cuando tenemos nutriciones intermitentes. En ese caso, los fármacos deben darse bien 1 hora antes de que inicie la alimentación o 2 horas después de que se pare la nutrición, ¿ya? Y en el caso de que la nutrición sea continua, se debe interrumpir la alimentación 15 a 20 minutos antes y después de la administración del fármaco, ¿ya? Por esto es importante que todos los medicamentos que sean administrados por la sonda puedan tener una coordinación en el horario, cosa de que la nutrición se pare lo menos posible, ¿ya? ¿Alguna duda con esa parte? Sí. Entonces, ¿qué técnicas vamos a emplear? ¿Ya? Existe una técnica que es de dispersión de comprimidos, ¿ya? Que consiste en la dispersión y posterior disolución de una o suspensión del principio activo en un disolvente líquido. Agua estéril, siempre, ¿ya? Por favor, nunca agua de la llave, porque el agua de la llave contiene electrolitos que pueden alterar el principio activo de una manera que no tenemos como predecir, ¿ya? Las ventajas de dispersar los comprimidos es que tienen una menor pérdida del producto, hay menor manipulación del producto y por lo tanto menor contaminación, y se puede aplicar en cápsulas blandas, ¿ya? No libera partículas al ambiente, por lo tanto es más seguro para ustedes como manipuladores, ¿ya? Y las limitantes son principalmente que hay medicamentos que no se dispersan, ¿ya? En los cuales el tiempo de dispersión es muy largo, ¿ya? Y si en ese caso se puede triturar, es preferible triturar, ¿ya? Y también la solubilidad en agua depende de cada uno de los principios aquí. ¿Cómo se hace esto? Se retira un émbolo de una jeringa 20, se introduce la forma farmacéutica y se cierra la jeringa. Y se aspira 15 a 20 ml de agua y se agita hasta desleír el comprimido, ¿ya? Debiera tomar ese proceso entre 3 y 15 minutos. Y obviamente se administra por la sonda y se debe enjuagar y arrastrar todo el resto que pueda haber quedado en la jeringa, ya con 5 a 10 ml de agua. Eso va a depender de las restricciones de volumen que tenga su paciente, ¿ya?
Y obviamente no mezclar más de 2 fármacos en la misma jeringa, por lo que hablamos de antes, ¿cierto?, de las interacciones fármaco-fármaco. La trituración de comprimido, se tritura el comprimido y se introduce en la jeringa sin el émbolo y luego se aspira el agua. ¿Ya? Idealmente no se revuelve en el mortero y se aspira el agua, sino que se mete a la jeringa y se introduce luego el agua. ¿Ya? Lo mismo, se administra por la sonda, aspirando 5 a 10 ml de agua adicionales para lavar los restos y ser administrado. Nunca triturar medicamentos juntos y obviamente tampoco administrarlos en la misma jeringa. Para los comprimidos efervescentes sí se pueden administrar por sonda, pero es muy importante que se disuelvan en 30 ml de agua y que se espere hasta la finalización de la efervescencia. Cuando yo los administro por vía oral, eso no es necesario, ¿ya? Yo puedo administrarlos cuando no hay efervescencia, pero cuando administro por sonda, no. Debo esperar que termine la efervescencia, ¿ya? Se toma el líquido con una jeringa y se administra a través de la sonda. De nuevo, lavando la jeringa con 5 a 10 ml de agua adicional. Para las cápsulas duras, ya se abre la cápsula con cuidado de no perder nada del producto, y si el contenido es microgránulos, jamás triturar, ¿ya? A menos que en el prospecto diga que esto es posible. Si no lo dicen, no se puede, ¿ya? Se disuelve o suspende en 10 a 20 ml de agua y se administra por la sonda. Nuevamente lavando los restos para no perder nada del principio activo. Obviamente, de nuevo, no se puede realizar esta técnica con más de un medicamento al mismo tiempo. Las cápsulas blandas, se debe comprobar que el contenido de la cápsula puede ser administrado por sonda, ¿ya? Hay muchos medicamentos que son lábiles a la luz, o lábiles a la temperatura, al ambiente, y por lo tanto no se pueden administrar. La forma de hacerlo es perforar la cápsula con la aguja de la jeringa y extraer el contenido cuando se pueda. El problema de esta técnica es que se pierde producto. Entonces no podemos asegurar que lo que estemos pasando al paciente sea lo correcto, ¿ya? Entonces, siempre traten de evitar el administrar o traten de decir al médico cuando yo no lo vea, ¿ya? Que si el medicamento, la presentación del medicamento es en cápsula blanda, lo ideal es o buscar otro medicamento alternativo o buscar una forma farmacéutica que sí permita ser administrada, ya sea intravenosa o otra presentación del mismo medicamento oral, ¿ya? De nuevo, deben diluirse en 10 a 30 ml de agua y administrar por la sonda, con cuidado de no obstruirla. Tienden, además de ser lábiles, tienden a ser muy viscosos, ¿ya? Y como ya vimos recién, los medicamentos viscosos tienden a obstruir la sonda, ¿ya? Obviamente, no realizar la técnica con varios medicamentos al mismo tiempo. Para la manipulación de medicamentos citostáticos o de principios activos potencialmente peligrosos, ya que son los que vienen generalmente con ese signo, ya sea en la caja o en la misma formulación farmacéutica, ya debemos tener especial cuidado porque su trituración tiende a producir aerosoles que son perjudiciales para el operador, ya. Y al igual que existen principios activos no citotóxicos, pero que su contacto con aerosoles también es peligroso, ¿ya? Y pueden, como ya les dije hace un momento, producir toxicidad ocular o toxicidad dérmica, con efectos que pueden ser perjudiciales para la salud de ustedes. Las técnicas, en el caso de que se debiera hacer, porque como les digo, no se debe hacer, pero si debiéramos hacerlo, ya primero debemos comprobar que el medicamento se puede administrar por sonda, ¿ya? En el caso de citotóxicos orales o cápsulas blandas, valorizar la posibilidad de que existe una vía de administración distinta. Siempre, siempre, siempre deben usar bata, guantes y mascarilla para la manipulación, ¿ya? La zona de trabajo sobre la cual lo hacen debe ser estable y debe estar fuera de corrientes de aire,
y las siguientes operaciones se efectúan dentro de una bolsa de plástico, ¿ya? O sea, sus manos y todo lo que están manipulando tiene que estar dentro de una bolsa de plástico, ¿ya? Y lo que se puede hacer, obviamente, es triturar, abrir las cápsulas, extraer el principio activo de las cápsulas blandas o dispersar comprimido. Últimamente lo que hemos estado haciendo, porque nos han solicitado que lo hagamos desde farmacia, es enviarlo a red laboral, externalizar cuando necesitemos productos de esta índole, ¿ya? Pero, como les digo, es muy perjudicial para la salud, principalmente de ustedes, y en farmacia no tenemos permitido hacerlo tampoco, ¿ya? Porque no tenemos las condiciones adecuadas para hacer ese tipo de manipulación de medicamentos. Así que si es que necesitamos fraccionar o necesitamos administrar por sonda, lo ideal es o externalizar el producto y que nos devuelvan una solución líquida, o cambiar la forma farmacéutica, hablándolo obviamente con el médico. Entonces, lo que viene a continuación es simplemente ¿qué debiera hacer yo cuando me enfrento a un paciente en el cual tengo una sonda nasogástrica? ¿Ya? Lo primero que debiera hacer sería ver si existe una vía alternativa para los fármacos que sean de difícil manejo, porque hay fármacos que podemos triturar, y no tenemos ningún inconveniente, podemos pasar. Pero si tenemos alguna vía alternativa, como por ejemplo los medicamentos que están marcados ahí, es consultarle al médico, ¿es necesario que sea administrado por sonda o lo podemos pasar por otra vía? ¿Ya? Segundo, ¿existe un preparado líquido para el principio activo? Y si lo existe, tengo que fijarme en si posee alto contenido de sorbitol, si posee alta viscosidad o si posee alta molaridad. ¿Ya? Como por ejemplo los 3 medicamentos que les marqué ahí, los 3 existen en formulación líquida, así que no debiera tener problemas para pasarlos de esa manera. Sin embargo, me tengo que fijar en estos parámetros que ya les nombré hace un ratito, ¿ya? Recuerden, siempre debo diluir las presentaciones líquidas, aunque sea líquido, siempre diluir, para evitar posibles alteraciones en el tracto gastrointestinal. Tercero, ¿existe el medicamento como comprimido dispersable? Por ejemplo, teníamos hace un tiempo el Losec MAPS, ¿ya? Que sé que no se puede triturar, pero sí se puede dispersar y lo puedo pasar por la sonda, mientras que en la cápsula no puedo hacerlo, ¿ya? La cápsula de omeprazol no se puede abrir, pero el Losec MAPS sí se puede dispersar. Bueno, en este momento tenemos jarabe, pero era para mostrarles el ejemplo, ¿ya? Cuarto, ¿el medicamento es de liberación prolongada o tiene un recubrimiento gastroresistente o es citotóxico? Si es así, tengo que buscar alguna alternativa. No puedo moler comprimidos de liberación prolongada ni con cubierta gastroresistente. Y por último, si el paciente tiene presión enteral continua, ¿el medicamento presenta interacciones con la nutrición? ¿Ya? Ya les dije, con la fenitoína, siempre cuidado. El Eutirox, bueno, la levotiroxina, ustedes saben que debe administrarse en ayunas, por lo tanto, claramente tiene interacciones con la nutrición enteral. ¿Ya? Entonces, para finalizar, si no seleccionamos el medicamento y la forma farmacéutica que tenga menor probabilidad de producir complicaciones y no se administra de la manera correcta, estas son las cosas que pueden ocurrir. ¿Ya? Podemos tener disminución del efecto terapéutico, aumento de los efectos tóxicos, obstruir la sonda, aparición de efectos secundarios, principalmente gastrointestinales, como ya vimos, y también producir alteraciones en el soporte nutricional. Ya les dije por las relaciones que pueden ocurrir con la sonda, perdón, con la nutrición. ¿Ya? Ojo que las formas farmacéuticas pueden variar de una marca comercial a otra, entonces es importante que cada vez que ustedes reciban un comprimido que deban administrar por sonda, se fijen en la leyenda que sale atrás, qué tipo de medicamento y qué tipo de presentación farmacéutica es la que usted ve. Si le llega un medicamento que no tiene ranura por ningún lado, quiere decir que no lo puedo partir, ¿ya? A menos que yo le diga lo contrario. ¿Ya? Existen formas farmacéuticas
que al ser trituradas pueden alterar la efectividad y la seguridad de los medicamentos, ya como son los comprimidos de liberación prolongada, los con recubrimiento estérico y las grajeas de citotóxico, ¿ya? No debo mezclar medicamentos con la nutrición enteral, a menos que yo diga lo contrario, ¿ya? Pero eso es revisión caso a caso, por eso les digo que no se debe, ¿ya? Privilegiar formulaciones líquidas, considerando obviamente el contenido de sorbitol y las alteraciones que pudiesen producirse en el tracto gastrointestinal. Administrar cada medicamento por separado, ¿ya? Y tener en cuenta la zona del tracto gastrointestinal donde se producirá la liberación del medicamento, ¿ya? Administrar los medicamentos inmediatamente después de ser preparados. Los medicamentos que administro por sonda no deben ser guardados, ¿ya? Siempre preparo y administro inmediatamente. Eso sería, chicos. ¿Alguna duda? Aprovechen de hacer las consultas, chicos. La fenitoína interactúa con la alimentación. Estoy leyendo las preguntas que salen al lado, por si acaso. Súper. Todos los medicamentos que tengan alta unidad de proteínas plasmáticas, es un caso insigne, interactúan con la alimentación. Entonces, por eso debemos suspender la nutrición para administrar. ¿Alguien más? ¿Se escucha? ¿Han callado? Duodart. Ya, el Duodart, el problema que tenemos es que no existe otra presentación. Ya, en el mercado son todas cápsulas y comprimidos cubiertos, entonces es lo que tenemos. Y como ya lo hemos hecho, sabemos que no produce, no tenemos problemas al menos tóxicos con administrarlo por sonda. Entonces tamsulosina o Duodart que contiene tamsulosina, no debiéramos tener, sabemos que no tenemos problemas, ¿ya? Y los médicos obviamente van monitorizando el efecto terapéutico, pero en ese caso no tenemos alternativa y simplemente tenemos que utilizarlo y administrarlo por sonda. Sí, nunca deben mezclar fármacos. Si van todos al mismo tiempo, siempre deben ir todos por separado. No, que yo les podría hacer, por ejemplo, el cruce de las interacciones fármaco-fármaco que pudiesen ocurrir, pero esas son del tipo farmacológicas, ¿ya? Pero no tenemos claro qué interacciones físico-químicas ocurrir al mezclar los medicamentos. Entonces, por eso no debemos administrarlos juntos. Aunque no tengan interacción farmacológica, puede que tengan interacción física. Entonces, corremos el riesgo de generar precipitación y que se obstruya la sonda finalmente. No entiendo la duda, Bárbara. La tamsulosina viene en cápsula. Se abre la cápsula y se administra. Hola, lo que pasa es que la siguiente duda. La tamsulosina uno la abre y viene como pelotitas. Y esas pelotitas son súper difíciles de pasar por la sonda. Una porque la tapa y no pasa por la jeringa, y cuesta alguna técnica tal vez como para poder disolver esas pelotitas chiquititas. O simplemente dejo que yo lo he dejado así como hartos minutos para que se disuelva y no se disuelven. Y si no se disuelven, hay que molerlo. Ya. Pero en el caso que no se disuelva. Claro, es que igual, por ejemplo, si tú lo mueles, tampoco se muele, es como súper difícil.
Sí, es que esa es la técnica, quizás es que sería aplicar un poco calor, pero tampoco se me ocurre cómo podrían aplicar calor, quizás que el agua esté un poquito más tibia, con el cual diluyen, pero no sé cómo podrían hacerlo en el servicio. De hecho, por eso no se debe pasar por sonda. El problema es que muchas veces no tenemos alternativa, porque un paciente que tiene tamsulosina también implica que es un paciente más bien añoso, que muy probablemente la sonda es por algún trastorno de la deglución. O sea, lo que yo les diría es que si el paciente tiene la posibilidad de tragar, independiente de la sonda, que se trague el Dronabin. Ya, Perdón. muchas gracias. Si es que existe la posibilidad. No, mira, estoy respondiendo a Pietro, que me pusiste, a diferencia y diferenciar la técnica de dispersar versus moler, ¿qué hacemos con los pacientes con nutrición por sonda en caso de medicamentos que requieren ayuno? ¿Suspendemos la alimentación una hora antes? No. Lo que hacemos con los medicamentos que requieren ayuno, si la nutrición es intermitente, sí suspendo una hora antes. Eso va a depender un poco de en qué horarios tengo la nutrición y por qué está intermitente. Pero si la nutrición es continua, si el medicamento requiere ayuno, yo suspendería 20 minutos antes, para aquellos que requieren ayuno. Y reinicio, obviamente, 20 minutos si la nutrición es continua. 1 hora a 2 horas, o dependiendo de en qué horario tengo la nutrición, si la nutrición es intermitente. O sea, todos esos pacientes que están como en rehabilitación y que tienen como nutrición mixta, lo ideal es suspender antes. Los medicamentos que se diluyen en el bicarbonato. Bueno, eso es principalmente por el pH, ¿ya? Muchas veces, como ya les dije, los medicamentos que necesitamos que lleguen a el intestino delgado, que es donde se absorben, a un pH alrededor de 6, ¿ya? Que es un pH básico. Entonces yo lo que necesito es que si voy a administrar un medicamento por sonda nasoenteral, que está en duodeno o está en yeyuno, necesito que llegue al pH al cual se va a absorber, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, necesito activar el medicamento para, dependiendo de la porción del tracto gastrointestinal donde está, ya necesito activar el medicamento, por ejemplo, no sé, pues el carbonato de calcio, que necesita pasar por el estómago y activarse a pH ácido para poder ser absorbido en el intestino, ¿ya? Si yo tengo una sonda nasoyeyunal o tengo una yeyunostomía, y administro carbonato de calcio, voy a estar administrando tiza. ¿Por qué? Porque el medicamento no pasó por el medio ácido antes de llegar al lugar donde se absorbe. Entonces no voy a estar dando básicamente nada al paciente, ¿ya? En ese caso, si el paciente cumple con esas características, lo que debemos hacer es administrar quizá, que ya lo hemos hecho y algunos me han preguntado, citrato de calcio, ¿ya? Si es que el paciente tiene esas características. Citrato de calcio se supone que no se debe administrar por sonda, pero ¿qué pasa si? ¿Por qué? Porque se inactiva, pero no se debe administrar por sonda nasogástrica, ¿ya? Porque el pH ácido hace que el medicamento se inactive, llegue íntegro a el intestino delgado, ¿ya? Entonces, en ese caso, si la sonda está nasoyeyunal o en una yeyunostomía, puedo administrar citrato de calcio, no hay problema, ¿ya? Porque va a hacer efecto porque me salto el estómago. No sé si se entiende. ¿Sí?
Entonces, los diluyentes van a depender en verdad de la posición de la sonda y van a depender del medicamento que estoy administrando. ¿Ya? Y ese es mi trabajo, así que estoy para que me pregunten ese tipo de dudas cuando vayan ocurriendo. ¿Alguna otra duda? Ya pues, gracias a todos por su participación. Es un poco raro interactuar así, pero hacemos lo que podemos todos, yo creo. Gracias a todos por su atención y ya saben que estoy para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Tami. ¿Se escucha? Sí, Ah, ya. Bueno, eso, muchas gracias, chicos. Gracias por la participación y el entusiasmo. Y nos vemos en el servicio. Que estén muy bien todos.